Aviación de combate. P-47 Thunderbolt. El P-47 de la Republic, uno de los aviones más mortíferos del mundo. Apodado Jack y también conocido como el T-Bolt, fue uno de los aviones monomotor más destructivos de la Segunda Guerra Mundial. El P-47 tiene en su haber la destrucción de más de 11.000 aviones enemigos, 6.000 carros blindados y tanques y 9.000 vehículos enemigos. Concebido en un principio como interceptor ligero, el avión evolucionó hasta ser un caza peso pesado, el monomotor de mayor tamaño y peso que se haya construido. Los pilotos acabaron enamorándose de la robustez de este pesado avión, que triunfó como cazabombardero a baja altura y como caza de escolta a gran altitud. También conocido como el indestructible, el P-47 ayudó a aplastar la Luftwaffe y a sellar la victoria en el Pacífico. Pero su historia comienza con un ruso. Historia. La andadura del avión P-47, el mejor caza estadounidense, empezó con un ruso, Alexander Seversky. Seversky estaba en Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial trabajando como diseñador cuando estalló la Revolución Rusa, así que decidió quedarse en Estados Unidos y durante varios años intentó sacar adelante una empresa que por fin triunfó a principios de la década de 1930. Carvelli estaba en Francia iniciada la Primera Guerra Mundial y cuando estalló la Revolución bolchevique decidió no volver a Rusia, prefirió marcharse a Estados Unidos y acabó siendo vicepresidente de la Seversky, que posteriormente sería la compañía de aviación Republic. A mediados de los años 30 la compañía creó el P-35, el primer caza estadounidense íntegramente metálico, con cabina cerrada, monoplaza y con tren de aterrizaje retráctil, considerado por muchos como el primer caza moderno. Diferentes modelos del P-35 ganaron la carrera Bendix de 1937, 1938 y 1939. Año tras año sufrió modificaciones. Hubo multitud de variaciones, pintado, sin pintar, con guardabarros, sin ellos, para entrenamiento como caza de escolta, etc. Fue uno de los grandes productos de la fábrica Seversky, quien posteriormente se marchó y dio paso a Alexander Carvelli. La compañía tenía el potencial y la experiencia para construir el P-47 cuando lo solicitó la Fuerza Aérea Militar. Pero debido a que Seversky vendió modelos de este avión a los japoneses, soviéticos y suecos, pronto fue abandonado por el ejército de Estados Unidos. Obligado a reorganizar su compañía para evitar la bancarrota, Seversky fue obligado a dimitir por la junta directiva en 1939. A Seversky lo expulsaron de la compañía y a esta la rebautizaron como Republic Aviation Corporation. Pero Carvelli siguió siendo vicepresidente y director de diseño, así que continuó en la compañía. En el verano de 1940, la Republic estaba construyendo el P-43 Lancer, un avión monoplaza equipado con un turbocompresor para su motor radial Pratt & Whitney de 1.200 caballos. En esencia, un P-35 mejorado. El P-47 fue uno de los muchos aviones creados por la Republic y destacó por su robustez, por su buen aguante ante impactos y su gran capacidad de carga. El ejército pidió un caza de óptimas características, más potente, pesado y monoplaza, que presentó algunas dificultades singulares al ingeniero Alexander Carvelli. Esencial para el proyecto de Carvelli fue el nuevo motor radial Pratt & Whitney Double Wash de 2.000 caballos. También sabía que era necesario un turbocompresor para maximizar el rendimiento del motor, pero el gran aparato ocupaba mucho espacio.
Carvelli conocía bien los turbocompresores. Era electricista, uno de los jefes de diseño en la fábrica de Seversky. Mejor dicho, era ingeniero eléctrico, no un simple electricista. En primer lugar, diseñó un enorme turbocompresor y luego construyó el fuselaje en torno a él. Adaptó el ala elíptica del modelo P-35 de la Seversky y creó un caza enorme que pesaba unos 5.400 kilos. El mayor caza monomotor que se hubiese ofrecido al ejército estadounidense. Y es probable que tampoco a ningún otro ejército del mundo. Se aceptó porque podía alcanzar gran velocidad, más de 640 kilómetros por hora, gran altura, 9.000 metros, y además la idea era utilizarlo como interceptor. El ejército aprobó el diseño de Carvelli y en menos de 8 meses el avión estuvo listo para las pruebas. El modelo de prueba iba equipado con una hélice de 4 palas, ya que la convencional de 3 no podía aprovechar con eficacia la potencia del nuevo motor. Pero con sus 3,5 metros de diámetro, la nueva hélice constituyó otra dificultad. Un tren de aterrizaje convencional entorpecería la trayectoria de las 2 ametralladoras que el ejército quería en las alas del avión. Republic resolvió el problema diseñando un tren de aterrizaje telescópico, 23 centímetros más corto estando plegado que cuando estaba extendido. El XP-47B hizo su primer vuelo el 6 de mayo de 1941. A diferencia de otros cazas anteriores, pesaba más de 6 toneladas, más del doble que sus rivales. Con una velocidad de 660 kilómetros por hora, las primeras pruebas fueron alentadoras. Pese a tener leves defectos, el ejército de Estados Unidos encargó 171 unidades. En marzo de 1942, 3 meses después del ataque a Pearl Harbor, Republic inició las entregas. El ejército destinó al grupo de cazas 56 de la Fuerza Aérea Militar muchos de estos primeros modelos, y a principios de 1943 el grupo se incorporó a la 8ª Fuerza Aérea en el Reino Unido. Los pilotos de la RAF echaron un vistazo al avión, enorme y más bien feo, y expresaron sus dudas acerca de su capacidad de maniobra. Debido a que el extremo del ala del P-47 estaba más elevado que la cabina del Spitfire, los británicos les dijeron a sus colegas norteamericanos que por lo menos podrían esconderse tras el enorme fuselaje del Thunderbolt. El enorme y tosco T-Bolt no conseguiría superar a los veloces cazas alemanes, advirtieron los pilotos británicos, pero se equivocaron. Hacía honor a su apodo, Jack, porque era un monstruo enorme. Parecía que no podría despegar de la pista, pero sí lo hizo. Características. El P-47D Thunderbolt era un avión monoplaza, impulsado por un motor Pratt & Whitney de 2.300 caballos. Tenía una altura de 4 metros, medía 11 metros de largo y tenía una envergadura de casi 13 metros. El avión fue el caza de mayor peso de la Segunda Guerra Mundial, con un total de 3,5 toneladas cargado. Una de las claves del éxito del P-47 fue su motor radial. Además, ese motor radial contaba con un gran turbocompresor. Ese turbocompresor le permitía volar a gran altura y alcanzar gran velocidad. Armado con 8 ametralladoras de calibre 50 y 10 misiles de 127 milímetros o 675 kilos de bombas, el P-47 era un avión caza mortífero. Alcanzaba un máximo de 697 kilómetros por hora, tenía velocidad de crucero de 418 kilómetros por hora y una autonomía de 1.770 kilómetros con un tanque de combustible auxiliar. Al P-47 le llevaba 6 minutos ascender a 4.500 metros y 13,5 subir a 9.000. El techo máximo de este avión era de 12.000 metros. A 3.000 metros tenía una autonomía máxima de 1.287 kilómetros y de 628 kilómetros a 7.500 metros.
Un detalle importante del P-47 es que no se diferencia mucho de los cazas multiuso actuales. Podía utilizarse para escolta, para ataque terrestre, es decir, que no solo servía para un único tipo de misión. No obstante, el fuerte del P-47 era el ataque terrestre. Podía llevar gran cantidad de armamento. Las 8 metralletas del calibre 50 le aportaban gran capacidad de tiro y además aguantaba bien los impactos recibidos. Servicio en Europa. Cuando llegaron los P-47, la Luftwaffe, la RAF y la Fuerza Aérea Militar Norteamericana castigaban Gran Bretaña y Europa. Los aliados sabían que el dominio aéreo podría llevar a la victoria decisiva en Europa y pusieron grandes esperanzas en este nuevo elemento de su arsenal. El P-47 aportó la robustez y feroz capacidad de ataque necesarias para proteger las misiones de bombardeo. Con la entrega de los P-47, Hobshenki, un comandante muy seguro de sí mismo, recibió el mando del grupo de cazas 56. Tenía dos tareas, una de ellas crear aquel nuevo grupo de combate y además formarlo con un avión completamente nuevo que encima era enorme. Estaba muy preocupado porque contaba con pilotos jóvenes recién salidos de la escuela de vuelo para manejar aquel avión y temía que no supieran desenvolverse con él y acabasen muertos, causando un gran número de bajas, ya que a veces no eran capaces de aprovechar el rendimiento del avión y otras lo forzaban demasiado. Pero Senki era un comandante duro, lo sometió a entrenamiento exhaustivo y al final consiguió buenos pilotos. Así que llegaron a Europa a finales del 42 y entraron en combate a principios del 43. Cuando llegaron con aquel avión, los británicos casi se rieron de él porque el Spitfire a su lado era diminuto y pensaron que no serviría para su uso en combate. El P-47 entró por primera vez en batalla en abril de 1943. Y aunque algunas de las pegas señaladas por los escépticos se confirmaron, las posibilidades del avión pronto quedaron patentes. Para mí, pilotar el P-47 fue una experiencia muy interesante, porque el grupo de cazas 332 fue uno de los 4 elegidos para incorporarse a la 15ª Fuerza Aérea. Y realizamos misiones de escolta, en las que recorríamos grandes distancias. Por entonces estaban empleando los B-17 y B-24 para destruir las instalaciones bélicas alemanas, y había muchas bajas, así que necesitaban cazas de escolta para librarlos de los cazas alemanes. En un principio, los Thunderbolt fueron utilizados como aviones de escolta a gran altura, protegiendo a los B-17 y B-24 en las misiones de bombardeo sobre Europa, y también realizaron ataques contra la Luftwaffe. La misión del Grupo 56 era, sobre todo, la de ofrecer escolta a los bombarderos y ayudarles a volver sanos y salvos. Los pilotos de los bombarderos solían denominar buenos amigos a los cazas. Estos cazas de escolta facilitaron mucho la campaña de bombardeos estratégicos. Pero los P-47 presentaban un gran defecto, que era su corta autonomía. De hecho, en un principio no podían escoltar a los bombarderos aliados hasta Berlín. Fue el P-51D el primer avión con capacidad para hacerlo. Lo triste era que los pilotos de los P-47 tenían que ver rondando a los aviones enemigos fuera de su alcance de tiro, aguardando a que regresaran por falta de combustible. Y en cuanto los P-47 daban la vuelta y los bombarderos aliados llegaban a Alemania, los enemigos los atacaban. Ese fue el gran problema de los P-47 en los primeros tiempos. Los aviones de escolta eran muy necesarios porque la táctica de la Luftwaffe era estupenda. Sus aviones esperaban hasta que los cazas aliados tenían que dar la vuelta y atacaban a los bombarderos al entrar en Alemania y al salir. Así que había que remediar aquello, algo que quedó patente después del bombardeo de Regensburg y Schweinfurt, en los que se perdieron 60 aviones en cada ocasión.
Los primeros enfrentamientos contra la aviación alemana pronto dejaron claro que el Thunderbolt era más bien torpe a baja y media altura y no poseía suficiente autonomía para actuar como caza de escolta. Pero posteriormente los P-47C llevaban tanques de combustible externos y un fuselaje más largo para incrementar su capacidad de maniobra. La verdad es que los alemanes dominaban los cielos, así que un modo de contrarrestar esa superioridad fue incrementar la autonomía de los cazas aliados. Se consiguió instalando tanques mayores en los P-47 y se remodelaron las alas para albergar los tanques. Pero nunca lograron tanto éxito como los P-51, porque no contaban con tanta autonomía como ellos. No obstante, fueron mejorando cada vez más, y en cuanto hubo bases disponibles en Francia, el P-47 fue capaz de llegar a cualquier lugar. Con tanques de combustible mayores y mejoras en su diseño, el P-47 incrementó su autonomía. Hasta que no consiguieron escoltar a los bombarderos ida y vuelta, los bombardeos estratégicos no empezaron a dar verdaderos frutos. En una misión normal, despegábamos, ascendíamos a 7.200 o 7.800 metros, nos reuníamos con la escuadrilla de bombarderos, volábamos a su alrededor y por encima de ellos hasta el objetivo y regresábamos escoltándolos. Si alguno se quedaba rezagado, teníamos que ir a cubrirlo. Y la vuelta era igual, volando a su lado y por encima de ellos para protegerlos. A principios de 1943, Republic había empezado a producir el P-47D, la mayor versión de este modelo, que resultó ser uno de los más mortíferos que el mundo haya visto. Los pilotos vieron que era mejor lanzarse en picado, hacer una pasada rápida y volver a tomar altura. El avión superaba en picado a cualquiera de los de la aviación alemana y su potencia de tiro era enorme. De sus famosos ataques se dijo que menos mal que podía hacerlos en picado, porque el ascenso no se le daba tan bien, y la verdad es que ascendía de forma muy lenta. Pero fueron mejorándolo poco a poco, modificaron el motor y el turbocompresor, y le incorporaron hélices nuevas, así que con el tiempo fue un avión de excelentes características de vuelo, aunque lo mejor fue que contaban con pilotos expertos que sabían sacarle el mayor rendimiento. El P-47 era un avión grande y pesado en aquella época. De hecho, uno de los primeros P-47, un modelo experimental, tenía un peso similar al del bombardero estratégico de la Fuerza Aérea a principios de los años 30, el B-10, que era un avión muy grande. Los pilotos británicos eran los únicos que consideraban que el P-47 era demasiado grande y pesado. Hubo pilotos americanos del grupo de cazas 4 que habían volado en los Spitfire y luego pasaron del ágil, pequeño y rápido Spitfire a pilotar el P-47, apodado el monstruo. Uno de ellos dijo que estaba tan acostumbrado a las dimensiones reducidas del Spitfire, en el que iba casi encajado, que cuando se vio en la enorme cabina del P-47 sintió miedo de caerse al mar y romperse el cuello. Fue un cambio maravilloso, porque en el P-47 tenías una cabina muy amplia, un gran motor radial, mucha potencia y un gran tren de aterrizaje. O sea, que era un avión estupendo. Además, contaba con el turbocompresor que te permitía subir a más de 5.700 metros, y así podíamos dar escolta a los B-17 y B-24, que generalmente volaban a 6.000 o 9.000 metros, dependiendo obviamente de su carga y objetivo. Los pilotos americanos aprendieron a usar las ventajas del P-47 contra sus enemigos alemanes. Los primeros P-47 tenían varios defectos. Eran muy lentos en ascenso, lo cual se debía en gran parte al tipo de hélice que llevaban, que acabaron apodando mondadientes, ya que sus palas eran muy estrechas y no aprovechaban bien toda la potencia del motor R2800.
Además, el P-47 podía volar rápido, pero no en ascenso. No obstante, vieron que la mayor ventaja de este avión era el ataque en picado. Descendía muy rápido en picado, mucho más que los aviones alemanes. El P-47 tenía un motor radial muy grande y, por tanto, un morro muy pesado. Al lanzarte en picado, cuando la velocidad incrementaba, el control se hacía más rígido y el gran morro hacía difícil la remontada. Así que tenías que ir muy pendiente de la altura y velocidad cuando realizabas ese tipo de maniobras en el aire. Además, a gran velocidad tenía un alto grado de alabeo. Así que, aprovechando esto, junto con la gran potencia de tiro de las 8 ametralladoras de 50 milímetros del P-47, los pilotos americanos consiguieron grandes victorias contra los aviones alemanes. Y de hecho, hacia el fin de la guerra, los pilotos de los P-47 habían derribado unos 3.700 aviones enemigos. Pero a los pilotos les encantaba por otro detalle. El tosco Thunderbolt aguantaba bien los impactos y los llevaba de vuelta sanos y salvos. Un piloto destacó: a menos que lo estrellásemos de morro contra el suelo, era imposible destrozarlo. Muchos pilotos de Thunderbolt regresaron de sus misiones con más de 100 impactos de bala, con las alas y la cola dañadas. Era un avión fantástico y también muy robusto. Aunque sufriese daños graves, seguía volando. La primera reacción alemana ante el P-47 fue de desprecio por el mismo motivo que habían mostrado los británicos. Pensaron que un avión tan grande no maniobraría bien, ni podría dedicarse al combate. Pero pronto descubrieron que no lograban escapar en picado del P-47, pero este sí podía escapar de ellos, y aunque le disparasen durante mucho tiempo no conseguían derribarlo. Hubo casos de cazas alemanes que persiguieron algún P-47 tocado, incapaz de defenderse, disparándole a placer. Se quedaron sin munición y tuvieron que dejarlos porque no consiguieron derribarlos. Mientras estuviesen a media altura podían lanzarse en picado y huir de cualquier enemigo, así que si se veían en apuros podían escapar. Pero si el P-47 estaba a gran altura, hacía una pasada rápida y luego se zambullía para alejarse del oponente. Las 8 ametralladoras de calibre 50 causaban tal destrucción que solo necesitaba pasar un momento cerca del enemigo para dejarlo destruido y hacerlo desaparecer. El grupo de cazas 56 derribó 1.006 aviones alemanes y perdió solo 128 P-47. Un promedio de 8 contra 1 en la competición más dura de la historia. Era un avión de una robustez tremenda. Claro está que aunque era un avión muy fuerte, no era muy ligero, sino muy pesado y con poca autonomía. Pero no creo que los pilotos del P-47 prefiriesen cambiar esa robustez por una mayor ligereza y autonomía. Con la invasión de Francia en junio de 1944, los Thunderbolt empezaron a usarse cada vez más como cazabombarderos tácticos, una especialidad en la que descollaron. Los P-47 atacaban al enemigo donde podían, pero vieron que la mejor forma de derrotarlos era adelantarse a los bombarderos. No se trataba de dejarlos solos, porque no iban a dejarlos sin protección, pero los protegían mejor impidiendo el ataque de los alemanes antes de que estos pudiesen atacar. Para entonces los alemanes tenían escasez de pilotos y aviones y no conseguían contrarrestar aquellos ataques. Los dejaba abatidos el hecho de que aunque se esforzasen por llegar hasta los bombarderos, de repente debían entrar en combate, después de haber consumido parte de su combustible. Así que aunque no los derribasen, no podían atacar a los bombarderos, porque ya no tenían tiempo, altura ni combustible para hacerlo. Pero la especialidad del P-47 era el ataque terrestre. Cuando el P-31 llegó por fin a finales del 43, principios del 44, los grupos de cazas empezaron a equiparse con Mustangs para las misiones de lucha aérea y escolta. Y los P-47 quedaron asignados a los ataques terrestres, en los que eran formidables. Conseguían bombardear aeródromos, líneas de ferrocarril. Luego resultaron estupendos para apoyo aéreo cercano, para proteger los desplazamientos del ejército.
Cuando se desplazaba un flanco del ejército aliado, se enviaba por delante a los P-47, que acababan con todos los efectivos enemigos. Así que fue un avión sobresaliente en la lucha aérea, pero su verdadero éxito fue contra objetivos terrestres. Fuera de Gran Bretaña, con la 8ª Fuerza Aérea, que también contaba con unidades P-54, realizaron más misiones a altura media y de apoyo a tierra. Es decir, que volaban bajo, seguían combatiendo contra los cazas alemanes, pero también disparaban contra objetivos terrestres. Las 8 ametralladoras de calibre 50 castigaban los objetivos enemigos terrestres. Al P-47 se le añadieron soportes para bombas, lo cual le permitía transportar proyectiles de 900 kilos y también un tanque inferior para incrementar su autonomía, o en misiones cortas una bomba de 225 kilos. Además contaba con la gran capacidad de destrucción de las 8 ametralladoras de calibre 50. En diciembre de 1944, Republic inició la entrega de otra versión del aeroplano, el P-47M, creado como respuesta a los cazas a reacción alemanes y los misiles V-1. Con un motor y turbocompresor aún más potentes, esta versión del Thunderbolt podía alcanzar una velocidad de 756 km por hora a 9.000 metros. Modificaciones. Desde su debut, los pilotos y mandos aliados se mostraron satisfechos con muchas de las características del Thunderbolt. Su robustez, velocidad y armamento eran necesarios para poder enfrentarse y derrotar a los cazas alemanes. No obstante, igual que con todos los aviones militares, la experiencia real en combate mostró la necesidad de aplicarle modificaciones y mejoras. En primer lugar, la autonomía operativa del P-47 tuvo que verse incrementada en gran medida. Se hizo difícil bombardear Alemania porque la Fuerza Aérea norteamericana creía que los bombarderos lograrían llegar a sus objetivos sin llevar escolta de cazas. Así que no se prestó mucha atención a los tanques de combustible. De hecho, a principios de los años 40, el Mando Supremo de la Fuerza Aérea ordenó que no se llevaran tanques adicionales, porque había peligro de que se incendiasen. Así que fue un error que había que subsanar. Por suerte, en el lugar de operaciones, tuvimos a personas como el teniente coronel Kashov y otros que vieron qué se necesitaba, y por propia iniciativa empezaron a incrementar la autonomía del avión, haciendo toda clase de tanques. Empezaron haciéndolos de papel, de contrachapado, etc., antes de que se hicieran en serie, de varios tamaños y de aluminio. Con la 15ª Fuerza Aérea llevábamos un tanque externo de combustible y como armas ofensivas solo llevábamos metralletas, así que no realizábamos bombardeos tácticos, no llevábamos bombas ni misiles. Solo íbamos como escolta y defendíamos de los cazas alemanes a los P-17 y P-24. La función de los P-47 como escoltas en misiones de bombardeo creó otro problema. A medida que avanzaba la guerra, cada vez más bombarderos aliados debían adentrarse mucho en Alemania para atacar las fábricas que producían los materiales necesarios para abastecer a las tropas de Hitler. Esas misiones se llevaban a cabo a gran altura, mayor de la que podía alcanzar un Thunderbolt, cuyo techo operativo era de unos 8.400 metros. Esa fue otra de las limitaciones del P-47. Los vuelos a gran altura. Su techo estaba entre 8.400 y 8.700 metros. De forma individual, uno de ellos puede llegar a alcanzar algo más de altura, pero volando en formación y en torno a los bombarderos como escolta, su límite era de 8.400 a 8.700 metros.
mucho más bajo que el P-51, que puede alcanzar en formación los 10.500 metros. El P-47 siguió siendo efectivo como escolta en misiones de altitud media. Las misiones de bombardeo de precisión, ejecutadas sobre objetivos específicos, tenían mayor éxito con el apoyo de los Thunderbolt. El caza alemán Focke-Wulf 190 representó una gran amenaza para los P-47. Para empezar, tenía gran capacidad de aguante frente a los cazas aliados en combate aéreo. Y en segundo lugar, su diseño general se parecía tanto al del P-47 que a los pilotos les resultaba difícil distinguir el avión alemán del aliado, incrementando la posibilidad de que los P-47 fuesen atacados por los suyos. Mientras el FW-190 fue el único avión monomotor de la contienda, si un piloto aliado se encontraba con un monomotor, lo atacaba sin dudar, porque solo podía ser alemán. Los P-47 que sirvieron en Europa solían llevar pintado un anillo blanco en el fuselaje y una franja blanca cruzando la cola, porque durante el combate, con la rapidez de las maniobras y también a larga distancia, podían confundirse fácilmente con los FW-190, así que se les pintaban marcas para reconocerlos. Otro cambio clave incorporado al P-47D fue la cubierta acristalada, primero concebida por los británicos y luego incorporada por Republic. Los pilotos se habían quejado de la mala visibilidad del fuselaje trasero respecto de los primeros Thunderbolt. Esta modificación de la cubierta pronto se convirtió en estándar. La reducción del fuselaje trasero para acomodar la nueva cubierta dio lugar a que el aparato diese bandazos durante el vuelo. Para resolver esa pega, se le añadió una aleta dorsal al fuselaje. Las mejoras aplicadas al Thunderbolt continuaron a lo largo de la historia de este avión. La necesidad de mayor autonomía, potencia de tiro y carga de artillería fueron un constante reto para los diseñadores y directores de proyecto de Republic. El debut del P-47 en el Pacífico agudizó la necesidad de esas modificaciones. La respuesta fue el P-47N. Intervención en el Pacífico. El Thunderbolt disfrutó de su mayor gloria luchando en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y fue una de las armas que contribuyó en mayor medida a acabar con el poderío de la Luftwaffe. El P-47 también desempeñó una función importante en el Pacífico, donde se utilizó para dar apoyo aéreo cercano y realizar ataques tácticos en la campaña aliada de isla en isla contra el ejército japonés. Tras aplicarle una modificación, el avión resultó clave para escoltar a los potentes B-29 en sus ataques contra Japón. Para llegar hasta el Pacífico, los P-47 iban cargados en los portaaviones, donde se probó la capacidad de los Thunderbolt para despegar de la cubierta. Los despegues sin problema como este que vemos demostraron las amplias ventajas del avión, que posteriormente contribuirían a la victoria en el Pacífico. Con todo, algunos planificadores militares y pilotos siguieron mostrándose escépticos. Alegaban que el avión era demasiado grande y pesado y carecía de la autonomía y maniobrabilidad a baja altura necesarias para tener éxito en la jungla o en mar abierto contra los aviones ligeros y veloces japoneses. Pero los mandos de la Quinta Fuerza Aérea estaban deseando usar cualquier avión que hubiese disponible, y en junio de 1943 los primeros Thunderbolt llegaron al Pacífico con el grupo de cazas 348. Al P-47, que había triunfado en otras zonas de la contienda, hubo que modificarlo para luchar en el Pacífico. Después se construyó el P-47N, que llevaba alas más largas y reforzadas y tenía más autonomía.
Aunque el P-47 tuvo que sufrir modificaciones para servir en el Pacífico, demostró su valía en otros campos del conflicto. En el otoño de 1943, el teniente coronel Neil Kirby del 348 capitaneó un grupo de Thunderbolt en combate con gran éxito. El P-47 hizo dos importantes contribuciones a la guerra en el Pacífico. La primera fue en la campaña de Nueva Guinea, donde los P-47, comandados por Neil Kirby, lograron un éxito enorme. Era un grupo de 3 P-47 y resultaron muy efectivos contra la aviación japonesa. Lo que hicieron fue aprovechar las ventajas de este avión, el descenso rápido en picado, la gran velocidad, para realizar pasadas contra los aviones japoneses. Se lanzaban en picado tras ellos, les disparaban una ráfaga y se alejaban. Las ametralladoras de los P-47 destrozaban los aviones enemigos, acababan con ellos. La norma no era entablar combate, ya que ahí podían abatirlos, porque los aviones japoneses maniobraban mejor, aunque no eran tan veloces ni capaces de hacer picados tan rápidos como los P-47. Al terminar la misión, el teniente coronel Kirby había conseguido 6 bajas confirmadas y una probable. Una cifra récord entre los pilotos norteamericanos lograda en una sola misión. Posteriormente a Kirby le concedieron la Medalla al Honor que le impuso el general MacArthur en enero de 1944. Gracias al liderazgo de Kirby y otros, pronto no quedó duda de que el Thunderbolt estaba bien dotado para el combate sobre las aguas del Pacífico. En la primavera de 1944, los Thunderbolt operaban desde una serie de aeródromos creados recientemente en las islas salpicadas por todo el Pacífico. Otras unidades también recibieron P-47 a medida que avanzaba la guerra. Los pilotos enseguida reconocieron la ventaja de poder efectuar rápidos descensos en picado, y el Thunderbolt pronto se ganó gran respeto en todo el Pacífico. A medida que las tropas aliadas se acercaban a las islas japonesas, iban llegando cada vez más P-47 Thunderbolt al escenario del Pacífico. Los pilotos y el personal de apoyo se adaptaban al duro clima tropical y trataban de hallar formas de relax. Los pilotos de los P-47 pronto cayeron en la rutina, ya que el tipo de vuelos que hacían no variaba. Sus misiones consistían en ofrecer apoyo terrestre a baja altura o escolta a los bombarderos a altura media. Para las misiones a baja altura, muchos P-47 iban equipados con bombas de 225 kilos o con misiles de 27 kilos. En las misiones de escolta, los aviones llevaban tanques de combustible adicionales para incrementar su autonomía. En el último año de la guerra, el P-47N destacó por sus servicios en el Pacífico. Su principal misión fue escoltar a los B-29 Superfortress en misión de bombardeo desde Saipán a Japón. Con mayor capacidad de combustible, el nuevo Thunderbolt estaba bien dotado para esos largos vuelos sobre el océano. A finales de 1944, 31 grupos de caza aliados contaban con aviones P-47. Republic fabricó menos de 2.000 P-47N capaces de escoltar a los B-20 desde Saipán a Japón. Pero justo cuando esos aviones triunfaban en su nueva función, la guerra en el Pacífico llegó a su fin el 2 de septiembre de 1945. El legado. El P-47 Thunderbolt fue utilizado prácticamente en todos los sectores del conflicto durante la Segunda Guerra Mundial por varias naciones aliadas. Cuando terminó la guerra, se habían construido más de 15.600 unidades.
Los P-47 cuentan con el club de adeptos más fanáticos del mundo. Los que los pilotaron y los enamorados de este avión son vehementes y quieren que todo el mundo sepa que fue el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial. Y no es de extrañar porque realizó sobre 500.000 de misiones en Europa y su índice de bajas fue ínfimo, de un 0,7%, por eso se le tenía mucho cariño. No obstante, igual que ocurre con el B-17 y el B-24, cuando se habla de aviones de caza te vienen a la mente los P-51 Mustang y se infravalora a los P-47. La leyenda del P-47 continúa, al igual que las alabanzas hacia la actuación de este avión durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los veteranos que pilotaron estos aparatos. Otros excelentes aviones fabricados por Republic después del P-47 también mantuvieron la alta calidad establecida por el primer modelo Thunderbolt. El P-47 formó parte de una serie de aviones que se inició con el B-35, luego apareció el P-47 y después de este apareció el F-84, que se utilizó mucho en ataques terrestres en Corea. Después del F-84, Republic creó el F-105, que en un principio se proyectó como un bombardero nuclear, pero luego se utilizó como bombardero estratégico en Vietnam, donde triunfó por su robustez y gran capacidad de transporte de artillería. De hecho, el F-105 podía llevar tantas armas como el B-17 de la Segunda Guerra Mundial. El legado ha continuado hasta hoy con el A-10 Thunderbolt II de la Fairchild Republic, más conocido como el Jabalí, pero su nombre oficial hace referencia al famoso Thunderbolt de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que el antiguo Thunderbolt, el Jabalí también causa estragos al enemigo con su equipo de armas potentes, entre ellas el mayor cañón con que se haya dotado a un caza. El A-10 es también uno de los aviones más eficaces y robustos del arsenal de Estados Unidos, capaz de soportar un impacto y continuar atacando su objetivo. Todo ello convierte al A-10 en orgulloso descendiente del P-47. El mejor avión de ataque terrestre que tenemos hoy es el A-10 de Fairchild Republic, que desciende directamente del P-47. Y su nombre le han puesto el apodo de El Jabalí, pero el oficial es el del Thunderbolt II, porque desciende del original. También posee gran potencia de tiro, robustez, y no posee la belleza estética de otros aviones. Así que tienen mucho en común. Entre marzo de 1943 y agosto de 1945, los P-47 realizaron más de 546.000 vuelos de combate. Destruyeron casi 12.000 aviones enemigos, 9.000 vehículos y alrededor de 6.000 carros blindados y tanques. El P-47 era una maravilla con sus dos ametralladoras adicionales. Las 8 de calibre 50 que llevaba a los costados te daban gran potencia de disparo. Así que disfruté teniendo la oportunidad de pilotar un Thunderbolt de escolta. El P-47 fue un avión que apareció en el momento idóneo. Habría sido bueno contar con él 2 años antes, pero era un avión de características demasiado complejas. Llevó tiempo elaborarlo. Pero cuando apareció realizó un servicio del que la Fuerza Aérea estadounidense está orgullosa. El P-47 significó un paso adelante para los aviones caza. A partir de él, han seguido evolucionando y marcó la línea de los futuros aviones de este tipo. Para mí la ventaja del P-47 residía en su capacidad de vuelo a media altura, su velocidad, capacidad de disparo y autonomía. Además de su robustez, soportaba bien los impactos y seguía volando. Para sus muchos partidarios siempre será el mejor caza del mundo. Pero siendo objetivo, habría que decir que el P-47 estuvo entre los 5 mejores de la Segunda Guerra Mundial, lo cual es decir mucho considerando los estupendos cazas que intervinieron. Solo 7 de cada 1000 cazas P-47 enviados contra el enemigo resultaron perdidos en combate.
Un porcentaje que refleja no solo las ventajas técnicas del avión, sino también la dedicación y la entrega de los pilotos y tripulación de los P-47. Además de a la Fuerza Aérea Militar estadounidense, los P-47 se vendieron a Brasil, la Francia Libre, México, el Reino Unido y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. La fabricación de los Thunderbolt se interrumpió a finales de 1945. Después de la guerra, los P-47 excedentes siguieron en servicio en varios ejércitos del aire del mundo. Los modelos D y N del P-47 estuvieron en activo hasta la formación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1947. Los Thunderbolt sirvieron en la Guardia Nacional Aérea hasta 1955. A lo largo de su historia, el P-47 Thunderbolt sirvió a las potencias aliadas de forma destacada. En misiones de apoyo terrestre a baja altura, el P-47 destruyó miles de tanques alemanes y japoneses, carros blindados, trenes y vehículos de apoyo. Como escolta a altura media, este avión proporcionó cobertura a los B-29 en su lucha por alcanzar las islas japonesas. En una guerra que dio origen a algunos de los aviones caza más destacados de todos los tiempos, el P-47 Thunderbolt se ganó un lugar en la historia de la aviación como uno de los aparatos más mortíferos del mundo.